Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Edgar González de Unexo. Y el día de hoy estoy muy contento ya que voy a compartir una técnica para el análisis y resolución de casos que la he utilizado desde siempre, es decir, desde que la aprendí, la conocí hace aproximadamente unos 12 años y he encontrado grandes bondades en la técnica. Así que te voy a compartir y desarrollar este tema apoyado en un material para que lo vayas siguiendo y paso a paso tomes tus notas para que al final tengas y te vuelvas un especialista en el uso de esta técnica. Pues bien, como te compartí, el tema se llama Técnica para Resolución y Análisis de Problemas, Casos, Técnica 6 sombreros para pensar. Te comparto la agenda. El día de hoy vamos a analizar primeramente qué es pensar. Analizaremos la conexión de las acciones con el pensamiento. ¿Cuáles son los detractores que entorpecen el análisis, los acuerdos y la resolución de los casos? Hablaremos y desarrollaremos la técnica de 6 sombreros para pensar. Te platicaré cómo debes o cómo te sugiero que utilices esta técnica para que te sea productiva. Y pues bien, iniciamos de lleno en qué es pensar. Pensar es un proceso cognitivo consciente que puede ocurrir independientemente de la estimulación sensorial. Sus formas más paradigmáticas son el juicio, razonamiento, la formación de conceptos, la resolución de problemas y la deliberación. Esta técnica te va a ayudar sobre todo a fortalecer el razonamiento, a fortalecer la resolución de problemas y la deliberación. Entonces me gustaría que te quedes con estas 3 palabras del concepto de pensar: razonamiento, resolución de problemas y deliberación. ¿Cuál es la conexión de nuestras acciones con el pensamiento? Esto te quiero compartir, que es un extracto del libro Piense y hágase rico, que me gusta mucho, porque finalmente te dice cuáles son los resultados que parten de tus acciones, que finalmente nacen de tus pensamientos. A partir de esto, yo formulé un acróstico para definir de mejor manera o de manera muy clara, tangible y digerible el concepto de pensar. Y pues bien, pensar finalmente nace a través de un pensamiento. Este pensamiento genera una emoción. De la emoción nace un sentimiento que es traducido en acciones, y tus acciones son iguales a tus resultados. Voy a repetir. Un pensamiento genera una emoción, de la cual nace un sentimiento que se traduce en acciones, y tus acciones son iguales a tus resultados. Como puedes ver, te comenté que formulamos un acróstico con la palabra pensar. Como puedes ver en las letras en azul, se lee la palabra pensar hacia abajo, y la intención de hacerlo de esta manera es porque yo he encontrado un gran beneficio en el uso de acrósticos para recordar tanto modelos, pasos, conexiones, procedimientos. Entonces es una forma en la cual a mí particularmente me permite no olvidar que un pensamiento genera una emoción, nace un sentimiento, esto se traduce en acciones, y tus acciones son iguales a tus resultados. Si sigues toda la ecuación, todo parte del pensamiento. Entonces puedes también resumir que tus pensamientos también tienen como un efecto los resultados. Entonces tus resultados actuales, tanto financieros, emocionales, económicos, sociales, de todo tipo, están relacionados primeramente con tus pensamientos. Entonces, mucho ojo, porque esto es sumamente importante, y más en esta técnica que hace alusión a cómo utilizar el pensamiento como herramienta para resolución y análisis de casos. ¿Cuáles son los detractores que finalmente entorpecen la resolución de casos y problemas? El detractor más común, con el que te vas a topar casi en todas las situaciones, tanto de la vida como del trabajo, es el ego, ¿no? Muchas veces estamos peleados como tal con nuestro egocentrismo, y eso no nos permite ver con claridad o permitir aceptar que personas de nuestro equipo de trabajo puedan tener una solución mejor que la de nosotros. Entonces, el ego, yo me atrevo a decir que es el peor enemigo. El segundo es el desorden al momento de compartir ideas. Como puedes ver en esa maraña que se observa en la segunda imagen, cuando no se tiene un orden y estructura para el análisis de casos, se vuelve caótico, y entonces llega un momento en que todo el equipo pierde interés, ya que hay un desorden, hay desorganización, hay desacuerdo, todos opinan,
opinan de repente de la cuestión financiera, luego de la cuestión de operaciones, luego de la cuestión logística, y no hay una estructura que permita analizar con claridad los diferentes problemas o los diferentes escenarios de lo que estés revisando. Después vamos con este aparato que ahorita se me acaba de olvidar su nombre, pero es precisamente para el... Y después se nos viene este aparato de los oculistas que se llama Foróptero, que es precisamente una herramienta que permite hacer ajustes finos al momento de estar haciendo la graduación de los lentes. Digo, yo que uso lentes lo he utilizado una infinidad de veces para precisamente ese ajuste fino que permite ver desde otra óptica para llegar a ese punto ideal o idóneo en el cual tú te sientes cómodo al momento de utilizar anteojos. Después, otro de los detractores que entorpece la resolución de casos y problemas es la falta del control de las emociones, es decir, la carencia o la no presencia de inteligencia emocional. Hoy en día estamos viviendo me atrevo a decir, una situación especial, con muchos cambios, con mucha incertidumbre, con un montón de factores que alteran nuestra estabilidad y nuestra tranquilidad, nuestra paz mental. Muchas personas nunca han recibido ningún entrenamiento asociado a tema de manejo de las emociones o inteligencia emocional. Y entonces, en situaciones de caos, en situaciones donde van a compartir ideas y empiezan a generar frustración o a vivir un cuadro pues no sano, un cuadro que los saca de su zona de confort, un cuadro que contradice sus ideas, un cuadro que de alguna manera se puede utilizar como mecanismo, si lo quieres ver así, para explotar, para compartir de manera no tan objetiva, mi opinión, pues se vuelve súper caótico cuando no tenemos ese manejo de las emociones. Todo el tema de inteligencia emocional, como sabes, Daniel Goleman, ha desarrollado un montón de libros, muchísimos libros asociados a este concepto, ya que hoy en día, para la vida, para el trabajo, para tu día a día, se vuelve primordial, ya que de lo contrario, pues vives todo el tiempo estresado, todo el tiempo frustrado, enojado con la vida, quejándote de absolutamente todo, sin encontrar una solución. Entonces, imagínate la combinación de estos 4 factores, ¿no? Estás en una lucha de egos, de que si tú eres el líder de tu empresa o de esa reunión, particularmente donde quieres analizar o resolver algún problema, pues el ego es tu peor enemigo. Luego lo combinas con una desorganización, con una no estructura del proceso de análisis, el acomodo y la distribución de las ideas, olvídate. Y después vamos con la cuestión del punto de vista. De hecho, agregué esta imagen sobre todo para que quede claro que cada uno tiene diferentes ópticas, ¿no? Mis lentes están calibrados con cierta graduación, pero es muy probable que no le funcionen para nada a una persona que trae otro tipo de problema distinto al mío. Entonces, los puntos de vista siempre van a existir, siempre van a ser variables, porque la perspectiva y la óptica de cada persona que participa en los equipos de trabajo es diferente. Habrá quien se preocupe por la cuestión financiera, habrá quien se preocupe por la cuestión operativa, habrá quien se preocupe por la cuestión logística, habrá quien se preocupe por la cuestión de los insumos, etcétera. Y finalmente el tema de las emociones. Entonces, todo esto aunado a que si no sabemos manejar o controlar nuestras emociones, al final pues se vuelve una bomba, ¿no? Entonces, algo que termina en más problemas, no termina en acuerdos, no se llega a una solución objetiva y muy probablemente terminen enojados, ¿no? Todos contra todos. Entonces, es de suma importancia que seas consciente cómo estos detractores, y si alguna vez has tenido alguna reunión donde
donde se presenta alguno de estos casos o los 4 mezclados, que seas consciente que todo este tipo vamos a llamarle, todo este tipo de factores detractores, pues entorpecen la toma de decisiones, entorpecen el que construyamos y entorpecen el que lleguemos a una resolución. Pues bien, la técnica de 6 sombreros para pensar es una técnica que está basada en un libro de Edward Bono. Esta técnica refiere que cuando nosotros estamos analizando alguna situación, normalmente nuestro pensamiento, nuestra lógica, no sabe discernir cuándo está analizándolo desde el punto de vista racional, desde el punto de vista emocional, y entonces al momento de tomar decisiones se vuelve difícil porque es una lucha, una pelea del corazón con la razón, por decirlo de alguna manera. Y entonces esta técnica lo que te ayuda, lo que nos ayuda, es precisamente a darle un orden, es precisamente a definir una perspectiva o una postura para que analicemos cada uno de los casos, cada uno de los problemas desde diferentes puntos de vista. Y la parte más interesante es que esta técnica no solamente te va a servir de manera grupal, digamos, en empresas para hacer análisis de casos, sino que también te va a ayudar a ti de forma personal a que sepas analizar y tomar mejores decisiones. ¿Cuántas veces no hemos estado ante una situación y hacemos ese comentario de estoy en un dilema, no sé qué hacer? Tengo esta situación, se ve muy atractivo, pero mi intuición me dice que no es tan buena idea, que me espere. Y por otro lado, ¿qué pasa si voy a hacer un ejemplo asociado a alguien que va a tomar una nueva oportunidad de trabajo? Y si en el trabajo me va mal, y si me corren, y si no la armo, y si no funciono, y si no sirvo, etcétera. Entonces se mezclan todas las emociones, se mezclan todos los diferentes puntos de vista, y entonces estás tan confundido que al final del día tomas una decisión y probablemente no sea la más acertada. Entonces, esta técnica te va a permitir darle orden a tus ideas, te va a permitir analizar una misma situación desde 6 diferentes perspectivas para que tú, de manera consciente, tomes la mejor decisión. Vamos a desarrollar cada uno de estos sombreros. Antes de pasar a desarrollarla, quiero compartirte que esta técnica te va a permitir, primeramente, libertad. Vas a ser libre de opinar. Tú vas a poder emitir tu opinión desde un punto de vista que yo te voy a platicar, que es precisamente de cada uno de los sombreros. ¿Qué es lo que tú opinas si se analiza desde cierta perspectiva? Entonces te va a permitir esa libertad, libre de prejuicios, porque tú puedes decir, en este momento estoy utilizando el sombrero negro, el sombrero amarillo, el sombrero rojo, etcétera. Segundo, te va a permitir crear empatía, ¿sí? Porque todos, absolutamente todos en la reunión, o tú mismo, tienes que jugar los diferentes papeles. Es decir, vas a ponerte en los zapatos de los demás, vas a analizar la perspectiva desde su punto de vista para que sea más objetivo. Tercero, vas a poder clasificar, vas a poder ordenar tus ideas, vas a poder ordenar cada una de tus ideas, de tus argumentos, para que finalmente se pueda llegar a una resolución de manera más favorable. Y por último, esta imagen de los sombreros donde está esta chica de negro y rojo me encanta porque lo que nos está diciendo es, en cualquier momento dentro de la conversación, de la reunión, tú puedes hacer intercambio de sombreros. Oye, yo veo que estás haciendo uso excesivo del sombrero negro, ¿por qué no usas el rojo? ¿Por qué no usas el amarillo? Y probablemente ahorita en tu mente está, y bueno, ¿cómo que usar el sombrero? No entiendo. No te preocupes, lo vamos a desarrollar en los siguientes slides para que te quede muy, muy claro cómo funciona esta técnica. Iniciamos con el sombrero blanco. El sombrero blanco, al momento de utilizarlo, este sombrero también se le conoce como el de los hechos y datos. ¿Por qué? Porque se basa en los hechos, ayuda a pensar de forma objetiva, es neutral, es decir, carece de algún tipo de favoritismo o está inclinado hacia alguna área en particular, es decir, siempre lo ve desde el punto de vista de los datos y la información. Analiza toda la información disponible con la finalidad de que se pueda, repito, ver de forma objetiva qué es lo que se está analizando. Y deja de lado las propuestas y razonamientos. Es decir, aquí nos vamos a concentrar meramente en analizar los hechos, en ver la información disponible, en ver desde la perspectiva neutra cómo es que yo puedo analizar mi caso basado en todos los datos que están disponibles.
algunas de las preguntas que surgen en el desarrollo o en el uso de este sombrero es precisamente qué información hay disponible, qué datos falta integrar en el análisis para la toma de decisiones, cómo los obtenemos, definimos mecanismos, definimos puntos en los cuales podemos obtener la información valiosa que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y obviamente también se tiene que analizar qué factores influyen en los resultados. Solo para aclarar y darte mayor, vamos a decir, claridad sobre cómo es el uso de estos sombreros, normalmente durante la reunión, que al final te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo, pero durante la reunión se va marcando la pauta de con qué sombrero o con qué perspectiva, si lo quieres ver desde el punto de perspectiva, se está analizando un caso. El tema de los 6 sombreros para pensar, incluso te comparto que en etapas muy tempranas, cuando la empresa no está familiarizada con esta técnica, se sugiere que literal tengan 6 sombreros y que se ponga el sombrero al centro de la mesa que se está utilizando para que todos sean conscientes que en ese momento estamos analizando la situación desde la perspectiva de hechos y datos, es decir, sombrero blanco. Incluso como técnica para integración, te funciona muchísimo si tú lo quieres incluso tener más sombreros y que cada persona que esté hablando se ponga el sombrero que en ese momento está utilizando para emitir sus comentarios. Entonces te comparto esto porque es relevante y para que te quede muy claro a qué nos referimos cuando estamos haciendo uso del sombrero blanco y los demás que estaremos viendo en los siguientes slides. De ahí nos vamos con el sombrero rojo. El sombrero rojo también se le conoce como el sombrero de los sentimientos y la intuición. Permite expresar emociones. Aquí realmente, como lo vimos en las slides anteriores, tú vas a ser libre de expresar tus emociones sin necesidad de realmente indicar o dar explicaciones de por qué. Da puerta a la intuición, las famosas corazonadas. Este proyecto no me late, hay algo que no me termina de convencer, mi intuición me dice que no lo hagamos. Un ejemplo, ¿no? Muestra conexiones con sentimientos. Muchas veces en operaciones o incluso cuando estás, y voy a hacer la analogía, cuando tú estás vendiendo algún artículo personal, hay conexiones asociadas a los sentimientos, emociones, algo que a lo mejor te regaló tu papá o un regalo muy especial para ti. Y entonces resulta que al momento de pensar en venderlo, pues surgen una serie de emociones, sentimientos encontrados, y es ahí donde tú tienes que analizar si realmente es algo que quieres hacer, si es una decisión que quieres tomar. De igual manera sucede con la resolución de casos y problemas. De repente hay algún proyecto en el cual se está perdiendo dinero, un ejemplo, pero resulta que una de las personas que está participando en la reunión tiene una conexión porque ese proyecto, esa persona lo inició. Entonces, este es el momento en el cual puede compartir de manera muy transparente que tiene una conexión especial o sentimental con ese proyecto porque él lo vio nacer, ¿no? Sin embargo, al momento de analizarlo con hechos, si sabemos que ese proyecto va de picada, trae malos números, está perdiendo dinero, pues realmente ya analizamos la perspectiva de los hechos y ya analizamos la cuestión emocional, pero evidentemente hablando de un negocio, si finalmente no está teniendo utilidad o no trae una proyección de mejorar, pues le van a dar mayor peso a los datos, ¿no? Pero este sombrero nos permite precisamente mostrar esas conexiones con sentimientos. Expresa las emociones, aunque muchas veces no haya una causa clara. Aparecen frases como, no me da buena espina, tengo un mal presentimiento, mi intuición me dice que... Entonces, este sombrero te va a permitir externar todo ese tipo de emociones, tanto positivas como negativas, todo lo que esté relacionado con la cuestión emocional. Pasamos ahora al sombrero negro. El sombrero negro también se le conoce como el sombrero de los peligros, dificultades y riesgos. Y ojo, porque ese sombrero, aunque es muy útil y realmente nos permite prepararnos y prevenir ante cualquier dificultad, también tiene, en uso excesivo, tiene varias implicaciones que enseguida te voy a compartir. Primeramente quiero decirte que ese sombrero permite ser críticos de forma negativa, ¿sí? Es decir, tú te vas a concentrar en ver cuáles son los peligros, cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades que pueden surgir al momento de analizar o resolver algún caso. Ayuda a que identifiquen los riesgos. Estoy seguro que tú has escuchado de la metodología del PMI, de Project Management Institute, donde precisamente nos habla de la administración y gestión de los proyectos. Todas las cosas en la vida finalmente son proyectos, ¿no? Hay proyectos cortos, medianos y largos, o de mucha duración.
Entonces, uno de los módulos dentro de esa estrategia de análisis y de administración y gestión de proyectos es precisamente la identificación de riesgos y va de la mano con planes de mitigación, planes de contención. Ese sombrero negro es utilizado, o digamos, este sombrero de manera, me atrevo a decir, inercial, se utiliza al momento de hacer un análisis de riesgos, porque estás viendo todas las posibles causas por las cuales tu proyecto pueda fallar, pueda tener alguna dificultad, y evidentemente al momento de identificar algún riesgo, definir un plan de contención para que si se te presenta esa situación no llegue a generar una crisis o un caos, sino que tengas ya un plan preventivo que te permita reaccionar de forma oportuna. Ayuda a establecer planes de contención ligado con el punto anterior, identifica riesgos y para cada riesgo asocias un plan de contención. Considera los peores escenarios, ¿sí? Muchas veces estamos tan enamorados de nuestro proyecto, estamos tan enamorados de incluso nuestra empresa, que nosotros mismos nos saboteamos y dejamos de considerar los peores escenarios, ¿no? De repente, si tú tienes un negocio o vas a abrir un negocio y puede que se dé la situación en la cual no te llegue ningún cliente, tienes que considerar ese escenario. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir saber, de acuerdo a tus flujos, a tus ingresos, a tu capital, cuánto tiempo puedes subsistir sin que te llegue un solo peso de algún cliente externo. Porque obviamente hay una rampa en la cual te vas a conocer, hay una rampa en la cual el cliente va a explorar. Si realmente tu producto es bueno, pues se va a enamorar y va a regresar, vas a repetir y ahí en ese momento ya agarraste inercia. Pero tienes que considerar el peor de los escenarios, ya que eso te va a permitir que establecer una estrategia para que no suceda. Evidentemente, si tú abres un negocio, pues lo que menos quieres es que no tengas clientes. Entonces, si tú consideras este escenario como el peor escenario y como que realmente puede suceder, establecerás planes para precisamente atraerlos. Marketing digital, campañas, visitas, perifoneo, etcétera, ¿no? Hoy en día hay un montón de estrategias que te pueden ayudar a acercar clientes. Entonces, siempre considera en absolutamente todas las partes de tu negocio, operaciones, financiero, logística, personal, el peor escenario para que pueda reaccionar de forma oportuna. Este sombrero es el que más se utiliza. ¿Por qué es el que más se utiliza? Porque precisamente todos tenemos un sentido natural de supervivencia. Entonces, al final nosotros lo que queremos es seguir viviendo, seguir comiendo, y este sombrero nos ayuda a maximizar, vamos a ponerlo así, los peligros, dificultades y riesgos. Nos ayuda a ponerlas enfrente para que, repito, podamos establecer un plan de contención. Pero el uso también excesivo de nos puede eliminar o nos puede restringir en cuestión de aceptar oportunidades, aceptar nuevos retos, precisamente por los peligros, miedos, retos que puedan suceder. El uso excesivo de este sombrero puede matar la creatividad. Imagínate que estás en una reunión donde todas las personas están opinando con los diferentes sombreros, con las diferentes perspectivas, y tú te olvidas de quitarte el sombrero negro y te quedas con ese, y entonces empiezas a ponerle un pero a absolutamente todo. Y digo, claro que hay que ver todas las diferentes escenarios, y cuando sea el momento de estar utilizando sombrero negro, todos utilizamos sombrero negro. Lo vemos desde una perspectiva, sugerimos, opinamos, pero no puedes usarlo excesivamente porque esto mataría la creatividad. Si tú, repito, le pones un pero a cada comentario que hace el resto de tu equipo, lo que vas a hacer es que vas a evitar que participen, vas a reducir el espíritu del trabajo en equipo y evidentemente vas a matar la creatividad al momento de que lleguemos al uso de ese sombrero. Puede afectar al trabajo en equipo si no se utiliza de forma objetiva. Claro que cuando tú tengas alguna opinión o que veas algún peligro, alguna dificultad, algún riesgo, tienes que explicar muy a detalle por qué lo ves, ¿no? Y cuál sería la condición en la cual podría aparecer ese problema, ese riesgo, y cómo sugieres también que sea tratado, porque no solamente consiste en identificar cosas malas, sino también que en función de esas observaciones, de esos hallazgos que tú puedas detectar utilizando sombrero negro, se pueda establecer un plan de contención, ¿sí? Entonces, repito, es importantísimo que puedas identificar cuáles son esas cuestiones negativas alrededor del proyecto para que se pueda posteriormente, con uso de otro sombrero, proponer algunas ideas creativas. Nos vamos al sombrero amarillo. El sombrero amarillo busca el lado positivo de todas las cosas, es decir, es la antítesis del sombrero negro. En este caso buscamos considerar el escenario donde todo sale bien,
busca el lado positivo de la situación. Si estás embebido en un problema, es probable que incluso la parte positiva que le veas es que esa reunión que estás teniendo está favoreciendo el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, la colaboración, y evidentemente va a salir con un plan de acción que conlleve a la resolución. Proyecta un resultado favorable, ¿sí? En este escenario, te voy a volver a poner el ejemplo de alguien que abre un negocio. Si alguien abre un negocio, un escenario posible, muy favorable, es que tengas una afluencia de clientes, no sé, de 10 clientes por día o 30, 50 clientes por día, los que tú quieras. Obviamente es importante que consideres tanto el peor escenario como el mejor escenario, porque eso te va a permitir también saber qué tipo de estrategias necesitas lograr, necesitas implementar para que logres un tráfico de clientes atractivo que permita no solamente cubrir los gastos de operación, sino también generar una utilidad. La realidad es de que entiendo que hay muchos proyectos altruistas que lo único que quieren hacer es mantener su gasto o tener un costo cero para no tener que perder dinero, pero te aseguro que indistintamente del tipo de organización, si tienes la capacidad de generar un ingreso, es decir, de generar utilidad, pues esa utilidad la puedes reinvertir en tu misma, vamos a llamar, misión, objetivo de tu asociación o de tu proyecto. Y evidentemente, si es un negocio, lo que queremos es que podamos generar dinero y que evidentemente esta generación sea mayor a tu costo y gasto operativo. Se centra en identificar las cosas buenas de las cosas, ¿no? Entonces, al final, repito, en contraparte al sombrero negro, busca las cosas buenas y no se concentra en las cosas malas. Persigue los beneficios de las diferentes situaciones. Ok, esta es la situación que tenemos en este caso, en este problema. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a obtener si se da esta situación, si se da aquello, si se concreta, si se resuelve? Incluso puedes poner sobre la mesa, cuando se esté llevando a cabo el uso de este sombrero, cuál va a ser el beneficio de poder resolver este problema que estamos analizando el día de hoy. Se va a traducir en beneficios económicos, beneficios en el clima laboral, beneficios en las operaciones, agilidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser muy claros que en ese sombrero vamos a estar buscando todos los beneficios que se puedan construir alrededor de la situación. También algunos lo conocen como el sombrero del optimismo. Hay ocasiones donde este sombrero nos va a permitir ir proyectando a futuro qué es lo que va a suceder o puede suceder en caso de que todo salga bien. Sombrero negro, ¿qué pasa si todo sale mal? Sombrero amarillo, ¿qué pasa si todo sale bien? Les comparto un ejemplo. Algunos años estuve al frente de un grupo de ingeniería enfocado a desarrollo de pruebas para la industria electrónica. Y en esta empresa, algo con lo que yo me topaba mucho era que cuando estaba platicando con los ingenieros haciendo planeación de actividades, ellos veían todos los stoppers, vamos a decirlo, todos los bloqueos de cómo no iban a llegar a las soluciones o cómo no iban a entregar en tiempo alguna estación de trabajo. Entonces, siempre les poníamos nosotros esta disyuntiva o esta pregunta. Ok, ¿qué pasa? Imagínate que eso que tú me dices que falta comprar, me faltaba cable, me faltaba alguna fuente de alimentación, lo que fuera. Imagínate que ya lo tienes, ¿no? Ok, estamos ahora viendo el lado positivo. Ya lo tienes. ¿Ahora qué sigue? Muchas veces, te lo comparto, muchas veces me topé con el problema o con la sorpresa de que los ingenieros, al no poder ver más allá de aquello que los estaba deteniendo, bloqueando su camino, sombrero negro, de forma negativa se bloqueaban y ya no eran capaces de ver más adelante cómo podían recuperar tiempo, cómo podrían hacerlo más rápido, cómo podrían de forma creativa resolverlo. Entonces, este ejemplo que te comparto es una forma en la cual yo apliqué o implementé sombrero amarillo para considerar casos donde ya están todas las cosas y que fueran proyectando qué seguía después. Ok, imagínate que ya tienes el cable, imagínate que ya tienes la fuente, ahora qué sigue. Entonces, te lo recomiendo bastante. Hay muchos tipos de beneficios, hace un momento lo compartía. Hay beneficios y estrategias de corto, mediano y largo plazo. Evidentemente, poniendo en un ejemplo tangible, si estás analizando algún problema, en el corto plazo el beneficio es, vas a favorecer la colaboración, el trabajo en equipo, vas a favorecer la creatividad, vas a favorecer el clima laboral. O sea, hay muchos factores que te van a ayudar a que esa estrategia te funcione y te desarrolle de manera colateral otros beneficios. Pero muchas veces, ojo, los beneficios de mediano y largo plazo no son tan sencillos de visualizar. Es por eso que yo te recomiendo que cuando estés analizando alguna situación, problema, caso,
con este sombrero, con sombrero amarillo, trates de desmenuzar cada uno de los beneficios y revises cuáles van a ser beneficios de corto plazo, cuáles de mediano y cuáles de largo plazo, ya que esto puede darle un sentido totalmente distinto a la conversación y te va a ayudar a favorecer a que lleguen a acuerdos de manera más rápida. Invita a analizar, lo que te compartí hace un momento con mi ejemplo del grupo de ingeniería, invita a analizar cuáles son las posibilidades si todo sale bien. ¿Qué pasa si todo sale bien? Yo abro un negocio, ¿qué pasa si todo sale bien? ¿Qué pasa si les encanta? ¿Estaré preparado para duplicar la producción de lo que estoy planeando vender? ¿Estaré preparado para distribuir a otros estados, a otros países? Entonces, siempre hay que considerar los diferentes escenarios, cuáles son los siguientes pasos en caso de que todo salga bien. Y evidentemente, cuando hacemos algo, un negocio, un proyecto, lo que queremos es que salga bien, ¿sí? Pero la realidad es que ya en la práctica, muchos no nos preparamos para ese escenario en el que todo sale bien, ¿no? Y entonces quedamos en esa situación, que estoy seguro tal vez la has vivido en las calles, donde de repente alguna persona le quieres comprar todos los productos que trae y te dice, pero ¿y luego qué vendo, no? Entonces nunca considero el caso donde qué pasa si todo sale bien. Entonces analiza todas las posibilidades, analiza qué es lo que va a suceder si todo te sale bien en tu negocio, que de verdad espero que así sea. Nos vamos con ese sombrero, que ese sombrero particularmente es mi favorito. Ese sombrero verde también se le conoce como el sombrero de la creatividad. Ese sombrero despierta la creatividad, invita a todos a que realmente estemos activos, ahora sí, a proponer, a sugerir, a encontrar soluciones a lo que estamos analizando en ese momento. Ese sombrero inyecta energía. Si de repente la junta se está tornando cansada, pesada, aburrida, tensa, puedes cambiar al sombrero verde de la creatividad. A ver, señores, necesitamos despertar. Vamos a hacer un ejercicio. Nos paramos, nos sentamos, levantamos las manos, lo que sea, para que finalmente lo tomes de pretexto para inyectar energía a la reunión. Representa crecimiento, ¿sí? Un sombrero verde que está ligado a la creatividad siempre va a tener una consecuencia positiva, una consecuencia favorable. Si eres creativo, te va a permitir dar soluciones a un menor costo, te va a permitir dar soluciones en un menor tiempo, y esto al final se va a traducir en crecimiento, porque va a representar que van a ser más productivos, van a ser más ágiles, van a ser más eficientes, y al final te aseguro que toda tu empresa o tu mismo negocio te lo agradecerá. Invita a buscar alternativas, ¿no? Aquí, una vez que ya expusimos, tanto con sombrero negro como con sombrero amarillo, ¿qué pasa si todo sale mal? ¿Qué pasa si todo sale bien? Ok, si todo sale mal, entonces tenemos este plan de acción. ¿Qué pasa si todo sale bien y tenemos que duplicar o triplicar nuestra capacidad productiva? Pues tenemos este plan derivado del sombrero de la creatividad. Entonces preparémonos, seamos unos estrategas en toda la palabra, para que precisamente cualquier movimiento, cualquier situación o factor externo que favorezca o que entorpezca nuestro negocio no nos tumbe y no genere una crisis que nos lleve hasta cerrar operaciones. Da pie al pensamiento divergente. Estoy seguro que has escuchado esta palabra, divergente, ¿no? Ser diferente, ir a un lado distinto, ser prácticamente diferente de alguna manera, ¿no? Pero sin perder la dirección, sin perder el foco de que lo que se busca es lograr una resolución de la situación. Muchas veces este sombrero, por lo mismo que representa y despierta la creatividad, permite que se puedan dar soluciones, si tú lo quieres ver, muchas veces sin sentido, pero que finalmente en ocasiones hay muchos negocios hoy en día que sus propuestas o su desarrollo nació a partir de un comentario que alguien hizo y que pensaba que era imposible, y otra persona, a lo mejor con otro nivel de creatividad o con otra perspectiva, otra visión, pudo ver en ese comentario, que incluso me atrevo a decir hasta cierto punto chusco o fuera de lugar, o descabellado, como dicen por ahí, pudo ver una oportunidad en el cómo hacerlo posible. Entonces, por eso me encanta este sombrero, porque es aquí donde siempre se favorece toda la parte del trabajo colectivo. Encuentra el cómo sí. En el sombrero negro, que platicamos hace un momento, el foco es encontrar el cómo no, ¿no? Encontrar todos los riesgos, todos los retos, y aquí es encontrar el cómo sí. Ok, si ya tenemos un problema, si ya tenemos un caso que estamos analizando y tenemos que resolverlo, a través del sombrero verde, con la creatividad, encontramos el cómo sí.
Sugiere todas las ideas por absurdas que parezcan. Lo que te compartí hace un momento. Tú tienes en este sombrero la libertad de sugerir absolutamente todo. ¿Qué pasa si nos duplican la producción y entonces compramos a la empresa vecina o al competidor? ¿Qué posibilidad hay de que pudiéramos hacer eso? La realidad es de que la última palabra la tiene pues, el consejo, el corporativo, pero muchas veces estas ideas se vuelven realidad, ya que en ocasiones, por lo mismo que te compartí en los primeros slides asociados al ego, asociados a la falta de orden a las ideas, no se les da una correcta estructura y pareciera que entonces esas ideas son absurdas, pero en realidad muchas veces se convierten en algo tangible, en algo cierto. Fomenta el trabajo en equipo, el hecho de ser creativo, de estar inyectando energía a la reunión y de invitar a encontrarlos como sí, va a invitar a que toda la gente participe. Reconoce que las ideas pueden venir de cualquier lugar. Estoy seguro que has escuchado también que en ocasiones las ideas creemos que solamente pueden venir de arriba hacia abajo, es decir, del CEO de la empresa, director, gerente, coordinador, etc. Muchas veces, créeme que yo me he topado con la sorpresa de que las mejores ideas vienen de donde menos te lo esperas, ¿no? Personas que tú dices, ¿cómo vas a ver tal persona que a lo mejor es muy operativa de temas de estrategia, ¿no? Pues resulta que algo tiene esa persona, probablemente es muy práctica, es muy simple, sabe comunicar, sabe dirigir, tiene un liderazgo nato. Resulta que tiene algo que finalmente al momento de proponer logra cierta sinergia, ¿no? Es aceptada por el equipo y este tipo de situaciones favorecen a que todos puedan sugerir, que todos puedan colaborar. Y repito, debemos tener la madurez como equipo de trabajo, la madurez como dueño de la empresa, como director, para ser conscientes de que las ideas pueden venir absolutamente de cualquier lugar. El sombrero azul, este sombrero se le conoce como el facilitador o el moderador. Modera el uso de los sombreros, es decir, va marcando la pauta en cuándo utilizar cada uno de ellos, hasta cuándo, etc. Da orden en los tiempos que se dedican a cada sombrero. No hay una regla de cuánto tiempo le tienes que dedicar a cada uno, pero sí es evidente que en el análisis que estamos haciendo se tiene que analizar desde las diferentes perspectivas, que son prácticamente 6. Digo, el sombrero azul es básicamente el facilitador, pero pues no deja de estar jugando un papel importante al momento del análisis. Gestiona y cuida el enfoque de la sesión. Muchas veces estamos tan emocionados o nos conectamos tanto con el sombrero rojo, el de las emociones, que perdemos el enfoque en la sesión y terminamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces debemos ser muy conscientes de que en qué momento estamos utilizando qué sombrero, y claro que se vale de estar utilizando el sombrero negro, cambiarse el amarillo, etcétera, pero con orden y estructura para evitar ese caos al momento de estar compartiendo las ideas. Controla y modela la participación. Normalmente va asignando quién lleva la palabra, organiza las ideas, organiza a la gente, etc. Parafrasea para encontrar la verdadera problemática. Oye, tú comentaste esto, yo entiendo que lo que quieres decir es la. O déjame ver si te entendí bien. Dijiste que la situación o el problema está centrado en los autos, por dar un ejemplo, o comunicaste que el problema que tú ves está ligado con una situación de falta de información o falta de capacitación. Entonces, este sombrero azul lo que hace es ir colectando toda la información, va parafraseando para asegurar que entendió correctamente, toma notas, etc. Si una situación está saliendo de control, recuerda a los participantes el objetivo de esta técnica. Repito, el objetivo principal es llegar a una resolución, llegar a acuerdos, para que precisamente puedas avanzar con un proceso, con un formato ordenado y sobre todo que le des orden a tus ideas, ¿no? Repito, nuestras ideas muchas veces están entremezcladas con corazonadas, con sentimientos, con datos. Entonces, al momento que tú le das un orden de qué perspectiva estás viendo de forma consciente, esto ayuda a que tu solución sea más efectiva, a que a tus soluciones le quites todo el sesgo de las emociones que muchas veces ensucian nuestra toma de decisiones. Claro que muchas veces también nos salvan de tomar una mala decisión, pero lo importante es las emociones juegan un papel sumamente importante, por eso existe el sombrero rojo. En el momento que lleguemos al sombrero rojo, lo analizamos desde la perspectiva de las emociones. Fomenta el orden, el respeto y la empatía. Si de repente ves que la situación se está saliendo de control, si ves que alguien lo está tomando personal,
tienes tú que fomentar el respeto, tienes que fomentar el orden y la empatía. Señores, estamos aquí para resolver este problema. Estamos en este momento haciendo uso de sombrero negro. Veámoslo de forma objetiva. Nos van a criticar, nos van a decir cómo no, nos van a encontrar cuáles son los riesgos, los problemas, los peligros. Entonces, no se lo tome personal. Analicen la situación de este sombrero y ahorita vamos a cambiar a sombrero amarillo para ver todo lo positivo, todos los escenarios y posibles situaciones optimistas que pueden surgir de esta situación. ¿Cuáles son los beneficios de los 6 sombreros para pensar? Primeramente, permite ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Aquí lo vemos en la imagen donde está el cilindro colgado, que si lo ves desde la perspectiva de la lámpara azul es un cuadrado, si lo ves desde la perspectiva de la lámpara amarilla es un círculo. Entonces, al final ese sombrero nos va a permitir verlo desde diferentes aristas para que podamos desarrollarlo. En la segunda imagen que te pongo, donde está el cerebro y el corazón, aquí lo que quiero es compartirte que esta técnica le da el mismo peso a la razón, es decir, a los datos, a los hechos, que a la emoción. Entonces encuentra un balance para saber realmente qué es lo que tiene más peso para que tomes una mejor decisión. Lo pongo en equilibrio porque tanto el sombrero blanco como el sombrero rojo, como todos los sombreros, tienen un papel sumamente importante en esta técnica. No significa que una deba tener predominancia sobre la otra. Significa que tienes que analizarlo de manera muy consciente desde estas diferentes 6 perspectivas para que te ayuden a tomar la mejor decisión. Después, la tercera imagen del rompecabezas, lo que te compartía, esto favorece al trabajo colectivo, trabajo en equipo, colaboración, etcétera. Y por último, ahí donde ves la madeja de cuerda que está toda enredada a tu lado izquierdo, a tu lado derecho orden, esta técnica va a permitir darle orden, darle estructura a tus ideas para que precisamente se logre un resultado favorable en el cual todos participen y todos estén de acuerdo. En resumen, esta técnica de 6 sombreros para pensar precisamente se resume en este uso de 6 sombreros: el blanco relacionado con los hechos y datos, el rojo con los sentimientos, la intuición, el negro, peligros, dificultades y riesgos, el amarillo que busca el lado positivo o el optimista, facilitador, el azul, y mi favorito, el de la creatividad, sombrero verde. ¿Cómo utilizar esta técnica? Primero se expone el objetivo de la reunión, es decir, qué se quiere resolver o qué se quiere analizar, si es un problema, si es un caso, si es una decisión importante. Esto obviamente considerando que es una reunión que tienes en tu trabajo o incluso con tu familia. Segundo, se explica esta técnica con el apoyo de una presentación como esta. Oye, Edgar, pero yo no tengo la presentación. Envíame un correo, en un momento te pongo ahí mis datos para que yo compartirte con todo gusto esta presentación para que la puedas utilizar de apoyo al momento de presentar esta técnica. Y se sugiere que la primera vez el moderador seas tú, es decir, si tú estás proponiendo esta técnica en tu equipo de trabajo, en tus reuniones, tú la primera vez sé el moderador para que tú vayas llevando el ritmo de qué sombrero están usando. Si de repente están en sombrero, ejemplo, en sombrero rojo y alguien empieza a mezclar las emociones, señores, ahorita es tiempo de sombrero blanco, datos, información, análisis, hechos, ¿sí? Ahorita en un momento más vamos a brincar o vamos a cambiar al sombrero rojo para ver toda la cuestión relacionada con las emociones. Entonces sugiero que tú seas el moderador la primera vez, tal vez la primera 2, 3 veces, y a partir de la tercera vez ya puedes ir cambiando a que alguien más sea el moderador o que simplemente el sombrero azul se pueda tomar por parte de cualquier miembro del equipo cuando se vea que se está perdiendo orden y control de la misma reunión. Y por último se inicia la conversación por sombrero blanco, hasta pasar por todos los demás sombreros. Oye, Edgar, ¿por qué iniciamos con sombrero blanco? Sombrero blanco, si recuerdas, es el que está asociado a los hechos, a los datos, a la información disponible y hace algunas preguntas de dónde sacamos la información, qué nos falta para tomar decisiones, cómo lo obtenemos, quién lo obtiene, cuándo lo obtenemos, etc. Entonces, al momento que tú empiezas con ese sombrero, que es el neutral, esto va a ayudar a sentar una base sólida de por qué entonces cuando cambias a sombrero rojo hay intuiciones, hay corazonadas, hay emociones que no nos ayudan o que no convencen de acuerdo a la información que está disponible. Entonces, iniciamos con sombrero blanco. Una vez que ya has explicado que existen 6 sombreros, explicas cada uno de ellos, arrancas tú como moderador, inicias sombrero blanco y pasas por todos los sombreros hasta terminar. Esa es la forma de utilizar esta técnica. Te repito, si estás interesado en esta presentación, mándame un correo, por favor. En un momento vas a tener mis datos para hacértela llegar.
Y pues bien, aquí termina este pequeño taller. Te repito, yo soy Edgar González de Unexu. Aquí te comparto mi correo y te comparto también mi teléfono celular. Y en la parte de abajo, esa página bit.ly/Unexu es mi canal de YouTube. Para también ahí tenemos mucha información relacionada con pequeñas pláticas, talleres, información de valor y contenido que puede ayudar tanto a tu negocio, a tu vida y evidentemente a que crezcas profesional y personalmente. Muchas gracias.